En la mañana de hoy, Dios me ha dado el privilegio, hermano, de traer su palabra a su pueblo. Y eso es algo a mí que me encanta hacer. Cuando el Señor tiene una palabra que dar, pues yo quiero estar allí para poder ser un transmisor de ese mensaje. Y el título del mensaje de hoy, hermano, es un título muy contradictorio. Es un título muy contradictorio. Pero es un título también que atrapa la atención de muchas personas, tanto cristianos como no cristianos. Y si usted tiene el WhatsApp de la iglesia, quizás ahí le enviaron cómo se llamaba el título de la predicación de la mañana de hoy. Y es muy sencillo, fíjese, es hasta muy fácil de aprender. Dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Lo repetiré nuevamente, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Contradictorio, ¿verdad? Pero que lo trataremos de explicar durante toda la predicación de hoy. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos que hoy tú nos hables, que tu palabra pueda caer, Señor, en nuestros corazones, que podamos ser, Señor, oidores, Padre, no olvidadizos, sino hacedores de esa semilla y de esa palabra que vas a sembrar hoy en nuestros corazones. Pedimos por los hermanos que están viéndonos también en directo, que tú les bendigas a ellos, les guardes y que también puedas hablarles a ellos. A los que vienen en camino te pedimos que les traigas con bien. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero invitarte a buscar en el libro de Isaías. Hoy vamos a leer varios pasajes, hermano, de la palabra y vamos a ir a Isaías 55. Cuando lo tengas allí ubicadito, tú dices un amén y ya yo sabré que tengo, hermano, que ya leerlo. 55, verso 8 al 11. Allí vamos a tener... va a estar basada la predicación de la mañana de hoy. Amén. ¿Lo tenemos todos? Sí. Entonces leemos la palabra. Usted puede estar ahí sentadito y lo vamos a leer, ¿vale? Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Qué hermosa palabra aquí nos muestra el profeta Isaías. Y más adelante vamos a tomar algunas de estas referencias que nos da esta palabra para explicar un poco, hermano, lo que el Señor trae para nosotros. Mire, en nuestras vidas, créame que suceden un sinnúmero de cosas. Un sinnúmero de cosas. Oiga, en toda nuestra vida. Y a veces todas esas cosas que nos pasan nos hace hacer una pregunta que está allí latente. Y esa pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto
o me está sucediendo esto o aquello. ¿Verdad que esa es una pregunta que está? Por las miles de cosas que suceden en nuestra vida. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando a mí esto o aquello? Y óigame, esa pregunta nos lleva también a pensar lo siguiente. Escuche bien, nos lleva a pensar lo siguiente, que es un pensamiento que no puede ser eludible. Y dice, lo he escrito acá y dice lo siguiente. Nos conseguimos con una respuesta que es, hermano, tanto lo hace el cristiano como lo hace también el inconverso. Y sucede esto y aquello porque Dios hace como Él quiere, porque Él es Dios. Y punto. Y ahí termina quizás nuestra intranquilidad. Pero resulta que también viene a nuestros pensamientos quizás una idea que pudiéramos nosotros decirla de esta manera. De esa respuesta, porque Dios hace lo que Él quiere porque es Dios, nos lleva a pensar que lo que Dios está haciendo y lo que yo estoy viviendo, que Dios está haciendo en mi vida, no tiene como mucho sentido. Esto es un trabalengua. Esto es un trabalengua, ¿vale? Y voy a repetirlo una vez más. Mire, esa respuesta de que Dios hace lo que Él quiere porque Él es Dios, es lo que viene nos lleva a pensar que lo que Dios está haciendo y lo que yo estoy viviendo que Dios está haciendo en mi vida, no tiene como mucho sentido. Y en esta mañana, hermano, yo deseo compartir 3 principios bíblicos que nos hará entender un poco acerca de este título que hemos hablado al principio. Ese título que es contradictorio cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Mire, cuando nosotros hablamos de principios, estamos hablando de leyes establecidas desde el comienzo de todo. ¿Vale? Y cuando hablamos de principios bíblicos, estamos hablando de principios o de leyes que Dios ya ha establecido en su palabra desde que comenzó todo. Y esos principios obviamente nos permiten a nosotros tener comportamientos que vayan acorde a lo que Dios ha establecido. Por eso es que en esta mañana yo voy a hablarle acerca de 3 principios que son básicos y que conseguimos en la palabra. Y el primer principio que vamos a estudiar ahora es que nuestros caminos no son los mismos de Dios. Oiga, nuestros caminos no son los mismos caminos de Dios. Oiga, a veces queremos que Dios piense como nosotros y actúe como nosotros pensamos. Y oiga, hermano, eso es algo que nunca sucederá. Eso es algo que no va a suceder nunca. Porque nosotros no somos creadores. Hermano, tú y yo no somos creadores. Oiga, no somos creadores, sino que somos creados. Y esa condición limita al ser humano. Lo limita de tal manera que no puede hacer más de allí. Eres creado y solamente tú eres una creación y hay alguien que está por encima de ti y ya. Pero sabe que la tendencia del ser humano, hermano, en casi todo, es que se haga lo que yo digo. Y usted quizás ha tenido alguna experiencia de ver a personas que quieren tener el control de todo.
Mire, lo conseguimos en el matrimonio. A veces el hombre quiere tener el control de todo o a veces la mujer quiere tener el control de todo y entonces allí hay una contienda. Hay una situación difícil, pero es por nuestra misma condición. Aun cuando no somos creadores, queremos tener el control de todo. Pero qué hermano, si yo te digo, bueno, lo que quizás pasa también entre hermanos. A veces los hermanos, en una familia, hay hermanos que quieren también tener el control de otros, sobre todo los mayores. Y es lo que yo digo y eso se tiene que ser así. Yo no sé si, oiga, yo lo hacía cuando estaba con mis hermanos pequeños. Yo recuerdo que papá tenía un coche muy extraordinario y entonces yo quería ir siempre en la puerta, pero yo era el menor. Y entonces mis hermanas que no, pero yo era el menor, pero yo soy el único varón. Entonces es la condición del hombre, hermano. Siempre quiero que mis pensamientos sean escuchados y que puedas hacer lo que yo estoy diciendo. Pero que también en el trabajo conseguimos situaciones de este tipo, que hay compañeros que se creen los líderes de todo el trabajo y quieren mandar y quieren hacer con el resto lo que ellos quieren. Yo me he conseguido con jefes de esta forma. Oiga, hermano, pero ¿qué si te digo que en la iglesia también pasa? En la iglesia conseguimos, hermano, grupos. En la iglesia, aunque somos un cuerpo en Cristo, hay grupos. Hay grupos. Y oiga, que no es malo que haya grupos porque hay quizá más cercanía de una familia a otra, de un hermano a otro, pero eso no significa que dejamos de ser hermanos y que nos hablamos y que nos queremos y nos amamos. Pero hay grupos y dentro de esos grupos también hay alguien que quiere tener la voz cantante. Que lo que yo digo, vamos a hacer eso, y es de esta forma y de esta manera y tal, y se tiene que ser así porque si no, no sirve nada. Hermano, así somos nosotros, no damos opciones, sino que simplemente imponemos nuestro pensamiento y lo que creemos. Óyeme, quiero que vayas a Ezequiel un momento porque nos vamos a conseguir con una palabra interesante. Ezequiel capítulo 18, verso 29. Esto decía el profeta Ezequiel del pueblo de Dios. Decía lo siguiente, Ezequiel capítulo 18, verso 22, pero la casa de Israel dice, el camino del Señor no es recto. ¿No son rectos mis caminos, oh casa de Israel? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Dice Jehová de los ejércitos. Ezequiel 18:29, el pueblo diciendo, óyeme, los caminos de Dios no son rectos. No, que se equivoca. No, que no podemos ir a hacer, no podemos hacer. ¿Usted recuerda el pueblo de Dios cuando estaba en el desierto con Moisés? ¿Cuál era el lamento del pueblo? Pero es que nos has traído aquí a este lugar, Dios, para morir, donde no hay pan, donde no hay carne, donde no hay nada. Estábamos mejor, creo que te equivocaste. Nosotros estábamos mejor allá en Egipto. Estábamos esclavos, pero teníamos todo. Hermano, óigame, a veces nosotros tomamos también esta posición del pueblo como hijos de Dios. Queremos condicionar a Dios y que Dios haga lo que nosotros queremos. Y eso, hermano, es tremendo. Eso es tremendo. Mire, Isaías 55:8 nos vamos a conseguir también con otra palabra. 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Vale, y nosotros entendemos esta palabra, pero viene entonces
a nuestra vida o a nuestros pensamientos, no solamente de los cristianos, sino también de los inconversos. Y entonces, ¿por qué, si Dios tiene el control de todo, por qué hay en el mundo tanta muerte? ¿O por qué hay tanta tragedia en el mundo? ¿Por qué hay tanta desigualdad en el mundo? ¿Por qué hay gobiernos que esclavizan? ¿Por qué hay niños que mueren? Si Dios tiene el control de todo. Y es lo que Ezequiel estaba hablando, que el pueblo decía, óyeme Dios, tus caminos no son rectos, porque quizás muchos de estos pensamientos que ahora mismo acabo de decir, venía a la mente del pueblo de Dios. Y te digo algo, hermano, también ha pasado por nuestras mentes en algún, Dios, ¿qué estás haciendo? Nos está sucediendo una situación extraña, porque, Señor, pero si estoy haciendo lo que tú me estás diciendo que está sucediendo, por qué me está pasando esto a mí? Cuando estoy siendo fiel, cuando estoy, Señor, siendo coherente con tu palabra, ¿por qué esto me está sucediendo a mí? Creo, Padre, que te estás equivocando y tienes que cambiar el sentido de las cosas. Hermano, mire, quiero ir ahora al segundo principio. El que acabamos de ahorita exponer es nuestro camino, no son los mismos que de Dios. Y ahora el segundo principio es que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito y una connotación espiritual. Todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito y una connotación espiritual. En la vida del cristiano, hermanos, sucede muchas cosas, como dije al principio. El asunto es identificar si proviene de Dios o lo he provocado yo con mi comportamiento. Con un comportamiento incorrecto y un pensamiento único, sin valorar quizás lo que Dios dice o que dicen otras personas que pudieran ayudar. He dicho que, hermano, que todo tiene una connotación espiritual. Y esto es una realidad, es una verdad. Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí somos cristianos? Levanten la mano si usted es cristiano. Muy bien. Vea, la palabra dice que todos los que hemos creído en Él, tenemos que, dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si tú eres cristiano y tienes el Espíritu Santo de Dios, todo lo que pasa en tu vida tiene una connotación espiritual. Porque tú no estás solo, sabes, realengo por allí, por el mundo. No, tú eres de Cristo. Tú eres de Cristo y Cristo te ha sellado con su Espíritu Santo, que es quien dirige, guía tu vida hacia lo mejor y hacia lo que Dios quiere que tú vayas. Mire, si somos llamados por el Señor, si somos de Cristo, perdón, entonces tenemos que vivir una vida en santidad, que no es más que apartarse, hermano, del mundo y sus deseos para vivir según me dice el Señor Jesucristo. Entonces todo lo que sucede tendrá una connotación espiritual. Todo lo que sucede en mi vida tendrá una connotación espiritual. Mire, yo quiero ir a algunos versículos que nos van a ayudar a entender esto que estoy ahora mismo diciendo y hablando. Todo tiene un propósito y una connotación espiritual. Ese es un principio, ¿vale? Romanos capítulo 8, verso 28. Búsquelo allí, hermano, y vamos a leerlo. Mire lo que dice.
Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Hermano, si tú eres llamado por Dios, mira, todas las cosas que van a suceder, hermano, son conforme al propósito de Dios, todo lo que va a suceder en tu vida. Mira, lo que vas a estudiar, con el que te vas a casar, con tu trabajo, con todo lo que te rodea, lo que pueda ser, hermano, digamos, de tus actividades. Eso va a tener un propósito, porque eres de Dios. Y Dios no actúa sin propósito, hermano. Dios no es alguien que vale, María Tere, te va a suceder esto. Ya. No, hermano. Hay algo más que Dios te va a permitir ver con eso que está haciendo en tu vida hoy. Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, óyeme, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, yo pregunto, ¿debemos andar conforme al Espíritu? Ciertamente sí. Y hago otra pregunta, si somos de Cristo, ¿andamos conforme a la carne? ¿Debemos andar conforme a la carne? No. Y la palabra nos enseña cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Y que tú lo sabes, mi querido hermano. Mire, Romano capítulo 8, verso 9. Búsquelo allí y vamos a leerlo. Mas vosotros no vivís según la carne, dice el Señor, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, yo soy de Cristo, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. A mí me rige es Dios a través de su Espíritu Santo. Hermano, que a veces nos salimos. Sí, es verdad. A veces nos salimos de su dirección. No es que sacamos al Espíritu Santo. Hay algunas congregaciones que piensan esto, que el Espíritu Santo sale y entra, pero no, si tú eres de Cristo, hermano, tú eres sellado por el Señor a través de su Espíritu Santo y tú eres pertenencia. Eso es lo que nos hace a nosotros saber y conocer de que somos de Él, que tenemos su Espíritu Santo. Hermano, no hay algo que usted pueda hacer que no tenga una connotación espiritual, al menos que usted sea carnal. Al menos que usted no tenga el Espíritu Santo de Dios. Mire, aun cuando hagamos algo que es incorrecto, después el Señor, óyeme Daniel, pero ¿y qué estás haciendo? No, es que no es así, nos reprende. Y entonces por eso es que nosotros vamos no sé si aquí se dice, entre el rabo, entre las piernas, calladito, y a pedir perdón. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Él también dijo lo siguiente: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andar en el Espíritu, mi querido hermano, es simplemente permitir que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que Dios le envió a hacer. Y es cuidarnos, guiarnos, conducirnos, alertarnos. ¿Es malo? No. ¿Es malo lo que Dios ha mandado al Espíritu Santo a hacer? No. ¿Sabes que el Señor cuando se fue, dijo que no nos iba a desamparar y que no nos iba a dejar huérfanos?
Y la promesa del Espíritu Santo hace esto, hermano. Tú y yo no estamos huérfanos aquí. El Señor Jesucristo ascendió. Está con el Padre, sentado a la diestra. Pero el Espíritu Santo, que es la tercera persona, está entre nosotros y en nosotros para guiarnos y llevarnos. Por lo tanto, hermano, escúchame. Todo lo que tú hagas tiene una connotación espiritual y tiene un propósito dado por el Creador. Por eso es que nosotros utilizamos mucho una frase que es súper interesante y quizás usted se va a reír porque es que casi todo el mundo lo utiliza. Y dice, siempre sale en nuestra voz, de nuestra boca, si Dios quiere, haré esto o aquello. Si Dios quiere. Porque sabemos que Él es el que sabe el control y es el que dirige. Siempre yo le digo a mi esposa que me diga, bueno, si Dios quiere, lo vamos a hacer, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y si Dios dice que sí, Él te va a proveerte todo para que lo tengas. Mire, hermano, hay muchos divorcios actualmente en el mundo. Y nosotros nos preguntamos, y hay mucha gente que se pregunta por qué. Pero yo iría al primer punto. El primer punto, ¿se recuerda el primer principio? El primer principio dice que, bueno, nuestros caminos no son los mismos que de Dios. A veces, hermano, óyeme, hay tantos divorcios porque es el yo, es lo que yo pienso. Si tú piensas así, óyeme, te la vas a calar. Y si no te la quieres calar, nos divorciamos. Ese es el pensamiento del hombre. Por eso te dije que es un principio. Pero luego tenemos ese segundo, que si tú eres cristiano y estás dirigido por el Espíritu Santo de Dios, óyeme, tu matrimonio va a ser una bendición. Y aun cuando tengan, hermano, desacuerdos, la palabra del Señor va a ser el que ponga el equilibrio en el matrimonio. Yo he tenido muchos problemas y situaciones que quizás difieren con lo que mi esposa piensa. Pero entonces es la palabra que nos lleva y nos lleva y nos dice, es que lo estás haciendo mal y lo estás haciendo mal. Y entonces ahí nos enderezamos todos y nos acomodamos. Ah, sí. Entonces el matrimonio vuelve otra vez a su normalidad. Pero cuando comenzamos a entender de que yo estoy por encima del otro, ahí las cosas salen de control. Hermano, recuerde, Dios tiene un propósito para el matrimonio. Dios lo instituyó. ¿Y es para qué? Para que se multiplicara la tierra. Hermano, el matrimonio para que pueda haber una ayuda entre ambos, que pueda haber unas metas, unos objetivos que alcanzar juntos. Entonces tiene una connotación, hermano, espiritual el matrimonio. Pero todo lo que nos pasa en la vida, hermano, tiene una connotación. Yo quiero ir ahora, hermano, al tercer principio. El tercer principio bíblico es que Dios es soberano. Dios es soberano. Lo que Dios, hermano, decide, se hace. Dios es soberano. Y sabes, cuando hablamos de soberanía, estamos hablando estamos hablando de alguien que no se somete a alguna persona o a alguien. Estamos hablando incluso de una autoridad máxima, un poder máximo. Es soberano. ¿Ha visto usted a creyentes
tratando de sobornar a Dios para que cambie lo que ha dicho que va a suceder. Lo hay, ¿vale? Lo hay. Señor, si tú haces esto, yo hago lo siguiente. A veces sucede, y oiga, es que cuando Dios da una palabra, Él lo cumple, porque Él es soberano. Dios puede actuar en algunos momentos con su misericordia, sí, aunque no estamos hablando de ese tema ahora mismo. Sí, sí tenemos un Dios misericordioso, pero estamos hablando de la soberanía de Dios, que nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios. Lo que Dios dice está dicho, y es para que lo obedezcas y te rijas por ello. Mire, Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17 dice de la siguiente manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Y dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Colosenses capítulo 1, 16 al 17. Mi hermano, Dios es soberano. No hay alguien por encima de Dios, no lo hay. Quiero compartir dos versos más que hablan acerca de la soberanía de Dios. Proverbios capítulo 16, verso 33 dice, Proverbios capítulo 16, verso 33, dice, la suerte se echa en el regazo, mas el Señor viene toda decisión. Oiga, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Tú puedes tener muchas ideas y quieres hacer muchas cosas, pero finalmente Dios es el que decide qué va a darte y qué vas a hacer. Mire, cuando fui a estudiar el grado de música en mi país, terminé el bachillerato, pasé casi más o menos un año y medio buscando la universidad donde iba a estudiar y fui a estudiar muy lejos de casa. Y yo recuerdo que en esa oportunidad estaba el dilema de qué estudiar. Y entonces todo el mundo me decía algo, óyeme que tienes que estudiar aviación, y yo decía, aviación con este tamaño, no creo, pero bueno, porque eso da mucho dinero, óyeme que solamente te montas en una nave y si te aprendes todo lo que tienes que aprender, pues vas y viajas y vas por todo el mundo, y mi madre quería que estudiara aviación, pero mi hermana decía, óyeme, que eso no, tienes que estudiar algo que vaya al futuro, que es la informática. En aquel entonces era la informática, y la informática es lo que vale. Óyeme, estudia eso y ya tú verás que tú no vas a tener problemas nunca de dinero ni de nada. Y entonces otro por allá, que era mi padre, óyeme hijo, yo tengo mi taller de mecánica aquí, especialízate en esto y nada, y tú te quedas con esto luego y tú no vas a tener problemas con esto. Y otro me decía tal. Y yo recuerdo, hermano, que mi hermano me decía, Daniel, ¿sabes qué? Que lo que tú estudies, si tú entiendes que eso va a glorificar a Dios, pero lo que tú estudies debe estar también en consonancia con lo que Dios quiere con tu vida. Y hermano, yo desde muy pequeño, a los 7 años, comencé a estudiar música. Comencé tarde a estudiar la música. Y era lo que me encantaba, era lo que, hermano, yo podía pasar en mi habitación horas. Y mi mamá me decía, muchacho, anda, vete para el patio a tocar, porque le obstinaba. Pero era lo que me gustaba, o me colocaba con el piano. Y entonces yo dije,
el Señor me llevó a la iglesia a enseñar a algunos jóvenes música. Ay, se me dio bien, hermano. A los 16 años le estoy diciendo que comencé a enseñar la música. Y se me dio bien y dije, pues voy a montar una escuela. Hablé con el pastor y el pastor me dijo, Daniel, óyeme, una escuela pero en la iglesia, o sea, con un grupo, llamando a algunos hermanos de diferentes iglesias que no supieran tocar. Y les llamé, hermano, ay, se me dio bien, tuve poder de convocatoria, enseñé, hice conciertos y el Señor comenzó a hacer una carrera en mí en ello. Pero resulta, hermano, que cuando me iba a la universidad, todos estos pensamientos, y mi mamá y mi papá y mi hermana, empezaban a... Entonces yo dije, Señor, ¿sabes qué? Yo veo necesidad de la música en las iglesias. Yo quiero estudiar para enseñar. Hermano, mire, yo fui a buscar oportunidades de estudios muy lejos de mi casa, porque no habían cerca. Y donde toqué, en la universidad donde toqué, hermano, ahí se me abrió la puerta increíble. Entramos 180 a hacer el propedéutico, perdón. Y hermano, de 180 quedaron 80. Dentro de esos 80 estaba yo. Luego se tuvo que hacer un psicotécnico y luego tuvimos que hacer también unas evaluaciones a nivel musical. Y de esos 80, hermano, escúcheme, de esos 80 quedaron solamente 18. Dentro de esos 18 estaba yo. Hermano, y óyeme, yo estaba asustado porque es que había una calidad de gente que estudiaba, que estaba allí presentando, que eran, o sea, era el triple mejor que yo. Pero hermano, cuando Dios dice, ¿es eso? Hermano, no hay nadie que lo cambie. No hay nadie que lo cambie. Oiga, vea lo que dice Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, dice Job, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Hay un dicho que dice que lo que va a misa, ¿cómo es que se me fue el dicho? Bueno, se me fue el dicho, pero bueno, pero es más o menos el pensamiento que lo que Dios dice, eso es. No hay cambio alguno. Mire, yo quiero contarles muy rápidamente la historia de un hombre que fue un hombre que Dios utilizó. Y quizá aquí pueda venir el título del mensaje, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Quiero hablarte de un misionero, se llama David Brainerd. David Brainerd fue un misionero de estos misioneros modernos, ¿vale? Y David Brainerd nace en 1718, hermano. Estamos hablando de muchos años, 1718. Nace, a los 8 años muere el padre, a los 14 muere la madre, y este joven tenía hermanos. Y pues todos ellos tuvieron que ir con sus tíos a vivir con sus tíos porque no tenían más familia. Y se dice que este joven con sus hermanos asistían a una, eh, iglesia que se llamaba la iglesia congregacionalista, ¿vale? Era un tipo de iglesia que tenía una doctrina que no era el evangelio, ¿vale? No era el evangelio. Y dice la historia que este joven comenzó a experimentar un abrumador vacío espiritual. Estábamos hablando de a los 21 años.
un vacío espiritual, lo que le llevó a buscar esperanza en el Evangelio, recibiendo la gracia salvadora del Señor y convirtiéndose en creyente. En ese momento, cuando él tenía 21 años, dice el escrito que en este tiempo había como un avivamiento del evangelio que había llegado a esa zona, ¿vale? Y entonces, vea lo que Dios hace, aún en medio de su conflicto espiritual, el evangelio estaba allí y él aceptó el evangelio y hermano, aceptó a Cristo como su Señor y se convirtió en creyente. Fue, hermano, a la universidad. Oiga, a ordenarse como ministro, porque fue tanto lo que Dios tocó en su vida que se fue a preparar como ministro y fue a la universidad. Y era un joven que era muy, muy complicado porque rebatía todo. Y tanto así, hermano, que ni siquiera la Universidad de Harvard y de las universidades donde fue, le concedieron el título para graduarse como ministro. Porque era un hombre que era como Pablo. Un carácter, era complicado. 21 años, hermano, tenía. Mire, a los 25 años, siente el llamado para predicar el evangelio. ¿Usted sabe dónde? No en su pueblo, en la ciudad donde estaba, sino entre los nativos de América del Norte. Usted sabe que los nativos de América del Norte están los yanquis y también están los yanquis y los mapaches. Los mapaches creo que son, ¿no? Bueno, pero los nativos, los indios, allí, en el norte. Sí, los yanquis y ellos, no sé si los apaches, no los mapaches sí, los mapaches es otra cosa. Los apaches, yo sabía que algo me faltaba, era la A, ¿vale? La A. Entonces, fíjese, él fue allí a ese lugar. Y hermano, oiga, que él no sabía el idioma. Pero él fue allí, hermano, y dice el escrito que estando allí, obviamente no se podía comunicar. Y resulta que había en la tribu un hombre que era intérprete, que conocía la lengua de él. Y sabe que él predicándole él predicando, aún fuera de su idioma, este hombre escuchó la palabra y se convirtió. Después que se convierte, viene David y le dice, óyeme, te necesito para un trabajo. Y dice que este hombre que se convirtió al Señor, le amó a él porque amaba a Jesucristo. Extraordinario. Hermano, óyeme, a los 25 años comienza su ministerio. Estuvo 4 años entre ellos. Y en esos 4 años, hermano, estuvo predicando la palabra, predicando la palabra, predicando la palabra. Cuando aparece en su vida una enfermedad, una tuberculosis, que fue a diferentes médicos para tratarlo y no había cura para ello. Empeora su salud con esta tuberculosis y hermano, a la edad de 29 años, este hombre muere. Y aquí entra quizás el título del mensaje de hoy. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido para el hombre. Te dije que Dios tiene propósito para todo. Ahora escucha lo que sucedió. Había un hombre que se llamaba Adward, que era un maestro de este David, que compartió mucho del evangelio y compartió también sus ideas. Pero resulta que David deja sus notas y su diario, donde está escrito, hermano, toda su vida. Y Wagner
y Edward, recoge esta información y de las vivencias que compartió con él y, hermano, hizo algo extraordinario. En el 1749, 2 años después, publicó La vida y el diario de David Brainerd. Después que lo publica, hermano, dice la historia que esa publicación fue de testimonio para los hombres que tú y yo sabemos que fueron relevantes en las misiones, como por ejemplo John Wesley, como por ejemplo John Newton, como por ejemplo Guillermo Carey. ¿Se recuerda de Guillermo Carey? Fue influenciado por este libro, por este diario que se escribió. Hermano, David Livingstone también, que es un misionero de la historia moderna. Hermano, y dice que muchos más fueron inspirados para trabajar en las misiones al leer esta publicación. Hermano, este hombre muere joven, pero no murió su testimonio. Hermano, ¿tú me estás captando lo que estoy diciendo? Es que Dios hizo, hermano, de esta muerte una bendición para que tú y yo y para que los norteamericanos puedan tener el evangelio, las buenas nuevas de salvación. No hay nada, hermano, sin propósito. Dios no hace nada sin propósito. El apóstol, Job dijo, Jacob dijo, 42:2 dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Hermano, yo debo culminar ya y quiero decir lo siguiente. Hay 3 principios que hemos visto el día de hoy. El primero, nuestros caminos no son los mismos de Dios. Segundo, todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito y una connotación espiritual. Y 3, Dios es soberano y lo que Él decide se hace. ¿Qué quiere hacer Dios contigo y conmigo? Aun cuando para mí no tenga sentido. Él es mi creador, es mi Señor, y lo que Él haga conmigo está bien. ¿Qué puedo hacer mientras el tiempo pasa? ¿Puedo quedar pensando o puedo moverme y buscar cómo bendecir a otros con mi vida mientras Dios cumple su propósito en mí? Hermano, lo que Dios hace, quiero decirte lo siguiente, siempre tendrá un sentido y un propósito. Hermano, cual sea la situación, aún sea situación de gravedad, situación que sea tal vez inesperada, pero Dios hace las cosas porque tiene un propósito. Bendice al Señor y trata de bendecir a los que están a tu alrededor. Y Dios, hermano, seguirá haciendo en nuestra vida.